todos los compañeros de la sección. Hoy vamos a presentar la última parte de la parte introductoria de esto. Pues hoy es un tema un poquito complejo, un tanto aburrido. Hola, Lick, buenas noches. Fíjese que tiene apagado su micrófono, no se le escucha. Pues el micrófono no, sí se le escucha, sí se le escucha. Sí, yo tengo el micrófono abierto y desde el momento que dije buenas noches y todos contestaron, creo que en ese momento me doy cuenta que sí estamos bien. Estamos bien con tal vez revise su conexión, compañero. Gracias, muy fino. Entonces vamos el día de hoy, vamos a mejorar esto. Vamos a presentar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre lo que es el médico forense. Ya hablamos de la medicina forense, de cómo lo denominamos, las ramas de la medicina forense. Y ahora, pues, es importante saber qué es el médico forense. Ese médico forense es obvio que es el sujeto, parte de todo esto, de todo este conglomerado de la medicina forense, es el sujeto de la medicina forense. Pero para ello tenemos que recordar, y ahora sí, con un poquito de más científico, más tecnológico, una definición del acto médico. Ya que todo lo que hemos visto, ahora sí podemos decir que el acto médico va a ser todo ese conjunto de pasos, o sea, de actividades, en ese flujo procedimental, es el conjunto de pasos efectuados en todos los campos de la salud. No quiere decir que solo en determinada especialidad, sino en todos los campos de la salud, ya sea como pediatra, ya sea como ginecólogo, como cirujano, como internista, etcétera. Exclusivamente por un licenciado en medicina. Hay que recordar que los médicos, al graduarnos, no somos doctores, sino que el doctor somos licenciados en medicina y posteriormente hay especialidades y hay doctorados que hay que cumplir y entonces sí se llegan a hacer los doctorados, pero el título que se obtiene es licenciatura en medicina. Esta con vistas a formular un diagnóstico. El diagnóstico es que va a tratar de decir de todo lo que está estudiando, qué es y cómo se puede tratar. Seguido, si es necesario, de la aplicación, por lo tanto, con lo que les decía, de acciones médicas. Y entonces, estas acciones médicas pueden ser de dos tipos: terapéuticas o preventivas. Me explico. Si es terapéutico, es ante una enfermedad, da él el tratamiento, pero hagámoslo a raíz de lo que esta adversidad que nos ha hecho hasta estudiar ahora virtualmente, el COVID. Esto nos ha hecho que tengamos una atención primaria que es la acción preventiva. Es todo lo que tenemos que hacer todas las personas, de lavarnos las manos, el distanciamiento social, las mascarillas, etcétera, y todas esas acciones preventivas para que no tengamos la enfermedad de COVID, y que si se obtiene la enfermedad, entonces tiene el médico que tomar una acción terapéutica, que es de tratamiento.
ya es de tratamiento médico, si se dan medicinas exclusivamente, o un tratamiento hospitalario y a veces hasta tratamientos quirúrgicos, o sea, de operaciones ya a nivel hospitalario. Entonces, a eso se refieren las aplicaciones de las acciones médicas, tanto terapéuticas, o sea, de tratamiento, o preventivas, como es todo ese sistema de vacunación y las medidas preventivas que se toman con el COVID ahora. ¿Quién es? ¿Cómo podemos definir aquí en Guatemala a un médico forense? Ojo, un médico forense o médico legista, o sea, con ley, bajo la ley, debe de encontrarse adscrito de manera oficial a el INASIF. Si el médico forense no está adscrito al INASIF, no puede actuar como médico forense. Podrá tener la especialidad de medicina forense, pero no puede actuar como médico forense si no está adscrito al INASIF. Y que el INASIF le va a ordenar, porque al INASIF llegó una orden de juez competente. A él se le ordenan el desarrollo de prácticas periciales, de pericia, con los peritos en las causas de su competencia. Va a hacer de que este médico se dedique exclusivamente a ver los cambios de los cadáveres, y otros que puedan dedicarse a la psiquiatría forense, etcétera, etcétera. Todo eso, por eso era que era importante conocer cuáles eran las ramas de la medicina forense. Causas de su competencia que así lo requiera. Los forenses, por lo tanto, aportan sus conocimientos sobre biología y medicina para resolver problemas planteados por el derecho. Y aquí, al decir eso, para resolver problemas planteados por el derecho, es por ello que la medicina forense es un auxiliar para la administración de justicia, para que todos los operadores de justicia puedan dar sus resoluciones judiciales y jurisdiccionales basados en conocimientos científicos, tecnológicos y bioéticos. Ya lo hemos repetido bastante con todas las clases. Ahora bien, ¿qué requisitos se necesitan para ser médicos forenses? Primero, que sea médico y cirujano. O sea, que curse la carrera de medicina en una universidad, se gradúe como médico y cirujano, se licencie, y que sea colegiado activo para cumplir con la ley de colegiación obligatoria, y que posteriormente de médico y estando activo haga un posgrado para tener su acreditación específica en medicina forense. O sea que no cualquier médico puede ser médico forense. Eso lo fundamentamos con el artículo 226 del Código Procesal Penal, en donde establece calidad. Los peritos deben ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados, o sea, que estén debidamente en ley. Si por obstáculo insuperable no se pudiera contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta, o sea, que
que reúna todas esas condiciones necesarias y óptimas para la función que va a desempeñar. Por ello es que, aparte de los requisitos administrativos como tal, debe de cumplir otros requisitos, como tener esa solvencia científica, esa capacidad de hacerle frente a todas esas situaciones científicas que van sucediendo y que van evolucionando a través del tiempo con la medicina. Deben de ser idóneos, que ya dijimos, que tienen las condiciones necesarias para realizar esa función, con una integridad moral, objetivo e imparcial. Esa integridad moral reúne a estas H's: honradez y honestidad, para que a través de esas dos también se tenga respeto y cumpla con una metodología y sea autocrítico y tenga una identificación con los objetivos de la justicia, que la justicia es igual para todos. Y una fortaleza moral ante las presiones, amenazas, tentaciones, adulación, sentimentalismos y nexos gremiales. Esto es muy importante porque por todo el tipo de resoluciones que debe de tener el médico forense. Ahora bien, ¿qué funciones desarrolla el médico forense? Pues una es dictaminar. ¿Qué va a dictaminar? Primero que nada, dictamina por mandato judicial, ya sea en los casos de enfermedad, impedimento físico o incapacidad de procesados y condenados que requieran tratamiento especial fuera del establecimiento. Por ejemplo, en un centro de privación de libertad, hay alguien que esté enfermo y que tenga alguna molestia o impedimento físico para no asistir con sus obligaciones. No es cualquier médico el que tiene que ir y evaluar, sino es un médico forense que va a dictaminar por mandato judicial. Él establece el diagnóstico y pronóstico en los atentados a la vida, a la salud y al pudor de las personas que den lugar a procedimientos judiciales. Por eso es que hay unas clínicas de atención a la víctima. Y entonces ellos establecen el diagnóstico y pronóstico de todas esas lesiones. El médico practica el reconocimiento del cadáver y hace la necropsia. Ese reconocimiento del cadáver es realmente realizar la necropsia en los casos exigidos por la investigación judicial, describiendo exactamente la operación e informando sobre el origen del fallecimiento y sus causas. O sea, que toda muerte violenta o sospechosa o que no se sepa de qué fue lo que ocurrió, debe de tomar parte el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, para que le realice un médico forense la necropsia médico-legal. También intervienen todas las demás cuestiones médico-legales que se plantean en los procesos judiciales y van a asesorar al tribunal sobre las diligencias de orden científico conducentes a la investigación del hecho, que van saliendo problemas que hay que volver a evaluar, o una enfermedad que con el tiempo va cambiando o va evolucionando, y entonces todo esto lo tiene que
desarrollar el médico forense. Médico forense. Tiene que ser médico, colegiado activo, pero tiene que haber cumplido con una especialidad, o sea, un posgrado sobre medicina forense. No es cualquier médico. El médico forense debe ser siempre accesible en cualquier momento. Por lo tanto, siempre tendrá que ver un médico de turno. No puede decirse, es que fíjese que hoy no va a haber médico de turno porque se enfermó el que le tocaba el turno. No, el médico forense siempre debe estar accesible en cualquier momento en donde se le va a ser requerido por la autoridad judicial o por cualquier otra, ya sea Ministerio Público, etc. Ahora bien, dentro de toda esa actividad, pues todo ello se desarrolla a través de un peritaje, que sea el perito, o sea que son esas personas acreditadas. Y a través de ello, pues, su fundamento está en el artículo 5 del Código Procesal Penal, en donde el epígrafe de fines del proceso, los cuales define literalmente así: el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado y el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Entonces, eso es literalmente lo que dice del proceso penal, y dentro de todo ello va el peritaje en ese proceso penal. El peritaje, continúa en el artículo 141, en donde establece consultores técnicos. Vaya apuntando esos números de su código y vaya a revisarlos. Dice consultores técnicos. Si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación según las reglas aplicables a los peritos en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. Y ahí están las responsabilidades del perito, que están en los artículos 225, 26, 228, 230, 233, 347 y 376 del Código Procesal Penal. Ahora bien, ese peritaje, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es? ¿Qué es en realidad es el peritaje? Sabemos que el médico forense va a actuar como un perito y que va a hacer esa actividad, ese es el peritaje. Entonces, definimos el peritaje como toda actividad de estudio realizado por una persona o equipo de personas hábiles, o sea, que estén habilitadas para ello y prácticos en el tema objeto de peritaje y que poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos encaminada a obtener criterios certeros e indubitados, o sea, que no dejen lugar a la duda, útiles para los fines de la actividad procesal. Esto quiere decir que si alguno, aparte de los peritos y de los médicos forenses que actúan como tal, si ellos así lo consideran, pueden apoyarse con esas personas que van a ser específicamente más expertas. Entonces, el médico forense no puede ser
totalmente experto en todo. Y muchas veces, por ejemplo, que si está viendo que una lesión por arma blanca fue en alguna región y que pudo haber ocasionado X o tal lesión, pudiera ser que alguien más experto pudiera externar alguna opinión. A eso se refiere. ¿Qué importancia? Pues la importancia es el apoyo para comprobar hechos. Acuérdense que todo hecho tiene una consecuencia jurídica, entonces es necesario ese apoyo para una mejor seguridad y una mayor confianza social en la certeza de la resolución que finalmente se adopte. Su importancia, por lo tanto, es fundamental en el proceso penal, pues con su ayuda, tanto los abogados, porque no es solo el abogado defensor o el acusador, el fiscal que está y el tribunal estudian los materiales en una causa con el objetivo de obtener aquellos elementos que del estudio de las pruebas materiales y otros objetos brinda el perito, al establecer nuevas circunstancias cuyo resultado final se obtiene mediante la investigación pericial en forma de conclusiones, por lo tanto, periciales. Así es que podemos concluir que las conclusiones del perito como fuente de conocimiento sobre los factores o hechos establecidos en una causa penal aparecen como resultado de la realización de la acción procesal denominada peritaje. O sea, el peritaje, por lo tanto, es una acción procesal y que conlleva toda una serie de actividades o una actividad. Y por lo tanto, por eso es que es importante la realización de la acción procesal. Ahora, en el peritaje, pues es importante, obviamente hay un sujeto, pero también hay un objeto. Y el sujeto, pues como ya lo dijimos, es un especialista competente que actúa a instancias del fiscal o tribunal y se denomina perito. O sea que también, aparte del médico forense, que puede ser que es perito y que es el médico el que aporta, también hay otros peritos que pueden actuar, que son especialistas competentes que actúan a instancias del fiscal o tribunal. Por ejemplo, alguien que sea experto en balística, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el sujeto. Y el objeto, pues van a ser todas esas huellas, objetos o eventos obtenidos en otras acciones procesales, el registro e inspección del lugar, etcétera, cuya investigación se realiza sobre la base de los conocimientos especiales del perito. Todo esto, pues, es lo que contiene toda esa actividad que es el peritaje. El objeto investigado no solo va a estar en un solo lugar, sino que los objetos a investigar pueden estar contenidos en determinadas fuentes de prueba. Las fuentes de prueba pueden ser pruebas materiales, documentales, conclusiones de otros peritos, o sea, o de esa jurisprudencia, o las declaraciones de acusados y sospechosos, declaraciones de testigos y víctimas, etc. También están en materiales, objetos y documentos cuyo valor o significado para la causa será determinado por el resultado del peritaje. O sea que van a ser también valorados
dentro del proceso por el juez y pueden ser que unos tengan suficiente valor y otros no. Y dependiendo de ello, así es su valoración. Ahora bien, todo esto, este peritaje, ¿en dónde debe quedar establecido? Pues entonces vemos en un documento legal. Etimológicamente, pues la palabra legal viene del vocablo latino documentum y este se deriva del verbo docere, que significa enseñar. Ahí es que por eso es que los docentes tienen que enseñar. Y entre otras de las acepciones, pues está también lo que es instrucción, que se da a uno en cualquier materia. El documento, pues es un objeto, no puede ser sujeto, es un objeto y está destinado a un fin concreto y específico, considerándose como un instrumento o escrito con el cual se procura una confirmación o justificación a alguna determinada cosa o cuestión. Entonces, para que sea realmente documento legal, vamos a ver qué es lo que tiene que pasar. Regularmente en un documento legal se presentan los informes médico-legales. Ojo, no es lo mismo. Un documento legal, sí, en eso se consigna, pero dentro de él va a existir un informe médico-legal. Este informe médico-legal es un documento oficial, que es un testimonio escrito y es de orden médico, o sea que solo lo puede rendir el médico forense. Es un documento oficial, testimonio escrito de orden médico que responde a las interrogantes surgidas durante las investigaciones que se adelantan dentro de un proceso judicial. Y es el médico forense el que, a través de haber utilizado a un especialista en lo particular, él es el que pone lo que haya dicho la persona especialista y no es el especialista quien firma, sino es el médico forense. Este informe médico legal debe ser un fiel reflejo de la honestidad y profesionalismo del médico. Debe de ser rendido en una forma clara, precisa, concisa y ser redactado de una manera accesible para todas las personas de la administración de justicia. No se le va a poner lo más difícil en términos bien difíciles al juez para que él vaya a tratar de establecer, sino eso es lo que trata de hacer el médico forense, auxiliar en lo más que se pueda al juez, pero haciéndole fácil el ver ciertos términos médicos. Para quienes no tienen la formación médica del perito, en él se van a presentar las causas, circunstancias y consecuencias del objeto de la pericia. O sea que debe de ser lo más fácil para que otros interpreten ese informe que se está dando y no con términos médicos que tiendan a confundir y que puedan provocar más daño que beneficio al mismo proceso penal. Vamos a ver, aquí vamos, documento, informe. Bueno, para que un documento sea legal dentro de un proceso, obviamente tiene que ser escrito, no puede ser verbal.
y tiene que ser atribuido a una persona y que este documento esté destinado a entrar a la vida jurídica, o sea, que se pueda involucrar en la vida jurídica y que por lo tanto vaya a provocar efectos jurídicos, tanto administrativos como registrales, ejecutivos, probatorios y que cumpla con todos esos requisitos de ley de que sean extendidos, firmados, timbrados, sellados y ratificados. Por lo tanto, el basamento del informe médico legal lo tenemos en el artículo 234 del Código Procesal Penal, en donde el epígrafe es dictamen. Para mí sería muy fácil decirles únicamente, ahí está en el 234 del Código Procesal Penal y ya. Sin embargo, es importante que leamos y dice, el dictamen será fundado y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos. O sea, todo ello es lo que les estaba diciendo y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema pericial de una manera clara y precisa. O sea, que en el dictamen que dé el médico forense tendrá que llevar todo esto de las partes, los consultores y todo, porque no son ellos los que van a extender ese informe médico legal, sino es el médico forense. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado y oralmente en las audiencias, según lo disponga el tribunal o la autoridad ante quien deberá ser ratificado. O sea que ese es el fundamento del informe médico legal. Ahora bien, aquí viene unas partes de las famosas confusiones. No es lo mismo informe médico legal, que lo hace el médico forense, a un certificado médico. Y para ello, pues, certificar quiere decir asegurar, afirmar y dar por cierto algo. Este certificado médico lo puede extender cualquier médico. La palabra certificado deriva etimológicamente de la palabra latina certificatio, que significa seguro. Lo que se pone ahí es seguro, indubitable, o sea, que no le dé oportunidad a la duda y que todo sea cierto. Los certificados, según quienes los soliciten, pueden ser, o sea, de orden privado. Usted puede pedir un certificado médico a su médico privado, a su médico cabecera, a su médico de familia, o lo puede hacer en el orden público cuando lo solicita a las instituciones como los hospitales nacionales, etc. Perdón. Ahora bien, este certificado, ¿quién lo extiende? Pues es un médico. Puede ir el certificado, y eso es ojo para todos los que estamos involucrados también en lo jurídico, puede ir en una hoja membretada especial que vende el colegio médico, o puede ir en una hoja de papel bond con membretada con el nombre del médico y en el cual ahí establece lo que él quiere dar al cual le va a dar fe. Por lo tanto, el certificado
son documentos mediante los cuales se da constancia de un hecho o hechos ciertos, ya sean afirmativos o negativos, y comprobados en la práctica profesional sobre la salud de una persona. Estos son elaborados por médicos y cirujanos, pero que tienen que estar colegiados activos según la ley de colegiación obligatoria. A través del certificado médico, el médico expone una fe pública, pero ojo, administrativa. No es una fe pública exclusivamente porque esa solo la tiene el abogado y notario. Tiene una fe pública administrativa. Ese certificado médico, como les decía, deben ser realizados siempre a petición de la parte y no van dirigidos a nadie en concreto. No, por eso es que no pueden, no se debe ni siquiera poner a quien interese, sino que son solicitados a petición de parte y no van dirigidos, por eso lo encabezan el infrascrito médico y cirujano colegiado activo. Eso es obligatorio, ese encabezamiento. Egresado, número tal del colegio, del número colegiado, egresado de la facultad de la universidad tal. Y entonces certifica. Aparte es certificar y aparte es una constancia, hacer constar. Lo legal es la certificación. Entonces, estos certificados médicos solo pueden ser solicitados por el propio interesado o sus tutores o representantes legales. Esto está establecido a través, acuérdense que las personas, cómo ejercen sus derechos en el artículo 14 del Código Civil, a través de sus representantes legales o personas autorizadas por él para no vulnerar el secreto médico. El paciente tiene derecho a obtener un certificado o informe sobre su estado de salud o asistencia prestada según el Código de Ética y Deontología Médica. Aquí es el Código Deontológico, que era lo que les decía en la rama de la deontología médica forense. Ahora bien, ya vimos que es el certificado médico, lo que es un documento simple y un documento legal. Y el certificado médico de defunción, que es un documento que solo puede ser elaborado por un médico, en el que se da fe de la muerte de un ser humano. En él se va a informar de la cadena de causas que produjo dicha muerte y por eso ya están establecidas aquí cómo es que se llena esa cadena desde qué fue lo que originó la muerte. Pero este certificado médico de defunción elaborado por cualquier médico solo puede ser por muerte natural. Cuando la muerte no es natural, es violenta o desconocida, solo puede ser extendido por un médico forense. Y el médico forense, ¿en dónde actúa? A nivel del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Por lo tanto, el certificado médico es objetivo y legal, pero también epidemiológico por las enfermedades y estadístico porque lo lleva así el Instituto Nacional de Estadística y el RENAP. Bueno, entonces, en conclusión,
en 2 minutos quiero decirles que el médico forense hace toda esa actividad a través de ese acto, el acto médico, en base a conocimientos científicos y tecnológicos, y que a través de ellos, dentro del proceso penal, puede haber un peritaje, que son todas esas actividades periciales que ayudan y que son ordenadas por la autoridad judicial para que se realicen y ayuden a establecer o a esclarecer la verdad de un hecho o de una causa. Por lo tanto, en estos médicos forenses que llevan sus requisitos para poder funcionar como tal, pueden extender documentos, tanto un documento legal a través de un informe médico legal que solo lo pueden hacer los médicos forenses, porque ese informe únicamente va a estar dentro del proceso penal, o bien con certificados médicos de defunción cuando la muerte es no natural. Todos los médicos pueden extender certificados médicos ante una enfermedad, o sea que dan fe de esa enfermedad, pero es una fe pública administrativa. Y cuando es un certificado médico de defunción, es únicamente, cualquier médico lo puede hacer, siempre y cuando sea por muerte natural y que no haya involucramiento de alguna violencia o sospecha de la misma. Por lo tanto, eso es al momento lo que llevamos. Es importante que conozca qué es lo que hace el médico forense, cómo son los documentos que van a tener a la mano y que van a poder establecer en qué momentos son legales y cuándo no. En las próximas ya vamos a entrar, en la próxima clase, el día de mañana, entraremos ya en lo que es la traumatología forense y entonces ya vamos a entrar en lo que es propiamente las lesiones. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla hoy. Buenas noches, doctor. Sí, Con dos preguntitas. dígame. En el certificado médico, ¿qué timbre lleva? Lleva como esa actividad, el certificado médico. Ahora yo le pregunto a Daniel, el certificado médico, ¿quién lo hace? El médico. El médico. Por lo tanto, el timbre es únicamente médico. Ese timbre médico se lo extienden, se lo venden al médico en el colegio médico y esos están numerados. Esa numeración, usted pide 10 timbres médicos, como médico pide 10 y van a tener una numeración y quedan ahí el timbre médico del número tal al número tal, fueron extendidos al doctor tal, fulano de tal. ¿Por qué? Para que se terminen esos certificados médicos de complacencia en el cual alguien hace una certificación, certifica algo y que le diga, vos regálame un timbre, que le diga a otro médico y entonces lo sella y cuando valoran el documento, hay algo que no cumple con los requisitos legales, que el timbre no le pertenece a ese médico. Entonces, el timbre cuesta 5 quetzales, pero solo se lo dan a los médicos. Igual como un timbre notarial, ¿verdad?
¿Y ese es el único timbre que los médicos utilizan? Es el único timbre. Aquí está. Es este, mir. Es ese timbrecito que tiene que estar matado, dicen, ¿verdad? Pone su sello encima para que ya no sea utilizado en ninguna otra diligencia. Ah, gracias. Y otra pregunta, doctor, Dígame. disculpe. ¿Usted es abogado? Yo ya tengo cerrado todos mis cursos, ya saqué mis privados y lo único que tengo pendiente es el examen público. Sí, es que recuerdo que en 2019 usted me dio clases como Así es, auxiliar de la licenciada Cheu. así Entonces, sí, por yo eso doy tenía esa clases pregunta. de civil 1 y 2, así es. Felicitaciones, Doc, y Futuruli. Sí. Da mejor clases que muchos abogados. Muchas gracias, muy fino. ¿Algo más? Cuando no hay preguntas es porque o todos están durmiendo o ya se quieren ir, ya tienen hambre y todo. Entonces, yo creo que ahí llegamos, hemos cumplido, llenado la expectativa de lo que es la medicina forense. Ya vimos el sujeto, ya vimos el objeto y ahora vamos a entrar a ver todas estas pruebas o objetos que pueden estar dentro de de ese mundo de lo que es cada rama de la medicina forense. Mañana iniciaremos con la traumatología forense. Les quiero agradecer. Tengan ustedes muy buena noche y espero tenerlos el día de mañana. Y ahí miraremos lo que es traumatología forense. Muchas gracias y Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Buenas noches, licenciado. pues, Feliz noche, Lex. Feliz noche, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Y futuro. gracias. Feliz noche. Noches.